Buenas noches, estamos 43 personas en la clase. Una confirmación de cómo me escuchan. Buenas noches, Inge, se escucha bien. Gracias, Jonathan. Bien. En la última clase estuvimos viendo los amortiguadores de vibración. ¿No es cierto? Entonces, ahora vamos a continuar. Estamos en el punto 4.10. 4, inciso 4.10. Resumen práctico de vibraciones. Capítulo 4. 4.10. Bien, entonces, habíamos dicho que la intensidad de vibración de los conductores depende fundamentalmente de la tensión mecánica con la que jalamos en la construcción, con cuántos kilos jalamos. Luego también depende de las condiciones topográficas por donde va la línea, Y obviamente también depende de la velocidad de viento que le da perpendicularmente al conductor. Entonces, un poco para reducir estas vibraciones, hemos explicado en la anterior clase muchos tipos de amortiguadores de vibración. Entonces, pero nosotros ahora en esta oportunidad vamos a ver la eficacia del amortiguador tipo Stockbridge. Stockbridge en líneas de alta tensión y los del puente tipo Festau en las líneas de baja tensión. Entonces, como primera conclusión podemos decir de que el amortiguador de vibración tenemos que colocarlo en un punto estratégico, de tal forma que sea eficiente su amortiguación. ¿Y dónde va a ser eficiente? Va a ser justo en la vibración, hecho que es sinusoidal, tiene una vibración hacia arriba, hacia abajo, un movimiento hacia arriba, hacia abajo. Entonces, cuando está en la cúspide de la vibración hacia arriba, justo ahí al medio hay que colocar el amortiguador de vibración tipo Stockbridge. Porque si está ahí, entonces el Stockbridge también va a vibrar en el mismo vientre de la vibración, pero en sentido contrario. De tal forma que la amortiguación va a ser más eficiente en ese punto. Entonces, esa es la primera conclusión que estamos llegando. Y luego, para diferentes velocidades, para diferentes diámetros de conductor, vamos a colocar 1, 2, 3, etc. Y para eso nos vamos a detallar en la tabla 4.2. En la tabla 4.2, que dice selección de amortiguadores Stockbridge. Selección de amortiguadores Stockbridge. Esta tabla tiene una división de 3 partes verticales. 3.
una de las verticales partiendo de la izquierda, se refiere a las condiciones de la ruta de la línea, características del terreno, por dónde va nuestra línea, es las condiciones de la ruta de la línea. Esto, van hasta más abajo, vemos que básicamente nosotros vamos a dividir en 3 tipos de condiciones de ruta. Uno va a ser el terreno abierto, plano o levemente montañoso. Es cuando el viento tranquilamente sopla, nadie lo perjudica. El terreno abierto, plano o levemente montañoso. Pero el terreno también puede ser accidentado, con áreas forestales, pero de pocos árboles, no muchos, y árboles bajos también. Entonces un terreno medio ondulado, Entonces ahí el viento ya un poquito va a reducir ya su velocidad de viento. Y finalmente es cuando hay forestaciones grandes con árboles cuyas alturas exceden a las alturas de las estructuras. Tres tipos de terrenos vamos a considerar. Después, en estos tipos de terreno vamos a tener un vano, los vanos en metros, por esto es la distancia que hay entre una estructura y otra estructura adyacente. Son los vanos en metros. Entonces, en ahí los vanos van a ser de 150 a 500, lo más alto 500, después menos 75, 150, 100, 500, etc. Y finalmente la tercera va a ser la protección que nos van a recomendar, la protección recomendada para tensiones de medio servicio. El medio servicio medimos en kilos sobre milímetro cuadrado. Cuánto jalamos el conductor y el conductor qué área tiene, cuántos milímetros cuadrados. Entonces, vamos a considerar primero al conductor de fase, el conductor ACSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced, conductor de aluminio reforzado con acero. Entonces, lo que utilizamos en nuestro sistema trifásico, entonces lo que va a conducir la electricidad, mucho que el aluminio conduce la electricidad y el acero, que es el alma de acero al medio, resiste la tracción mecánica. Entonces, cuando el conductor ACSR tiene una tensión media mayor a 5 kilogramos por milímetro cuadrado, va a ser un tramo. Pero también puede ser que solamente esté entre 4 y 5 kilos sobre milímetro cuadrado, un poco menos jalado. E inclusive menos puede ser 4 kilos milímetro cuadrado. Tenemos 3 tipos, uno fuerte, medio y otro ligero. Pero también pueden ser conductores de cobre. Conductores de cobre también podemos utilizar, aunque rara vez utilizamos, pero puede utilizarse cobre. Y si es que el cobre jalamos con 11 kilos milímetro cuadrado, por encima de 11 kilos milímetro cuadrado, es un tramo. Otro es cuando jalamos solamente entre 10 a 15 kilos milímetro cuadrado. Es el medio. Y finalmente, ligero, cuando es menos de 10 kilos sobre milímetro cuadrado. También utilizamos conductores de acero o cables para rayos, que son los cables de guardia, que ponemos encima de los 3 conductores de fase para que cuando el rayo caiga, entonces le caiga ahí. Entonces, en ese caso,
si es que el cable de guardia es de acero, es más delgado, por eso es que podemos jalarlo más. Entonces, un tramo es cuando jalamos por encima los 22 kilos sobre milímetro cuadrado. O solamente entre 18 y 22. Y el otro es cuando es menos de 18 kilos sobre milímetro cuadrado. Esos son los tres tipos de conductores que vamos a analizar y los tres tipos de tramos. Y ya. Entonces, vamos a la izquierda. Cuando el terreno es abierto, plano o levemente montañoso, hemos dicho, que es casi plano. Y el vano está entre 150 y 500 metros. En ese rango, entre 150 y 500 metros. Entonces, si el vano es así grande, hasta 500 metros, para el ASSR, que está por encima de los 5 kilos milímetros cuadrados, el cobre encima de los 11 y el cable de guardia encima de los 22, colocamos 2 amortiguadores de vibración en cada vano. 2 amortiguadores. Ahora, si hemos jalado con menor tracción, en la zona media, entre el ASSR hemos jalado solamente con 4 o 5 kilos milímetro cuadrado, el cobre solamente entre 10 y 11 kilos milímetro cuadrado, y el cable de guardia, cable de acero, entre 18 y 22 kilos milímetro cuadrado. Como hemos jalado menos, se nos va a vibrar menos, y por lo tanto, solamente necesitamos un amortiguador Stockwitch por cada vano. Ahora, si hemos jalado con menos, el ASSR menos de 4 kilos milímetros cuadrados, el cobre con menos de 10 kilos milímetros cuadrados y el cable de guardia con menos de 18 kilos milímetros cuadrados, no es necesario colocar amortiguador. Como hemos jalado poco, entonces la vibración va a ser pequeña, entonces no es necesario amortiguar. Pero ahora, si el vano en el terreno plano es pequeño, está entre 75 y 150 metros, es pequeño, entonces en el primer tramo, en el tramo más grande, colocamos un solo amortiguador. Un solo. Porque el vano es más pequeño. Y si es que jalamos con el intermedio, el ASSR entre 4 y 5, el cobre entre 10 y 11, el cable de guardia entre 18 y 22 kilos milímetro cuadrado, ahí también colocamos un solo amortiguador por vano. Y si es que jalamos con tracción menor, con menos de 4, menos de 10, menos de 18 kilos milímetro cuadrado, pues como hemos jalado tanto, entonces no se necesita amortiguador. No se necesita amortiguador. Ahora, si el terreno es accidentado, con áreas forestales, pero de pocos árboles, el terreno es ondulado, y el vano está entre 100 y 500 metros de longitud, y ahí solamente colocamos un amortiguador cuando jalamos con la tracción máxima, con 5, 11, 22. Solamente un amortiguador por cada vano. Y para las tracciones medias, ya no colocamos ni uno. Porque el terreno ondulado y los árboles, aunque no son tan grandes, hemos dicho, pero igual van a
evitar que el viento fluya en forma libre. Entonces un poco va a reducir su velocidad del viento. Y finalmente, cuando el terreno tiene árboles grandes, altos, más altos que la estructura. Entonces el viento cuando venga, los árboles lo van a detener, no lo van a dejar que el viento siga, no llegue al conductor. Y por eso, independientemente del vano, no se requiere ni un amortiguador. No colocamos ni un amortiguador, independientemente del vano. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Entonces, ahora, con eso sabemos, ahora lo que sí tenemos que calcular a qué distancia vamos a colocar un amortiguador, dos amortiguadores, etc. La distancia siempre vamos a medir desde la grampa de suspensión, desde la boca de la grampa de suspensión, por el conductor. ¿A qué distancia vamos a colocar? Hemos dicho en la punta de la vibración del conductor, ¿no es cierto? Entonces, para eso ya teníamos una ecuación que hemos escrito en la anterior clase, era la longitud de onda. La media longitud de onda, lambda entre 2 igual a 2 veces 1 sobre 2 veces f raíz cuadrada de t por g sobre p. Entonces lambda es la longitud de onda, de f la frecuencia, t la atracción de jalado, g la aceleración de gravedad y p el peso unitario del conductor. Ahora el P era T0 sobre P, ¿no es cierto? El C es T0 sobre P y con eso vamos a hacer desaparecer T0 sobre P. Entonces lambda partido por 2, la mitad de la onda va a ser igual a 2 veces F, 1 sobre 2 veces F, raíz cuadrada de C por G. C es T0 sobre P. También habíamos explicado la constante de Strauchal, que era igual a la frecuencia por el diámetro y sobre la velocidad de viento. Habíamos dicho que eso era igual a 0,185, es constante siempre. Eso lo vamos a denominar con la letra K. Entonces, si es que eso reemplazamos a nuestra anterior ecuacióncita, entonces va a ser la longitud de onda, lambda va a ser igual a d raíz cuadrada de C por G sobre U por K. D hemos dicho que es el diámetro del cable. C es la constante T0 sobre P, la atracción de jalado del conductor cuando estamos construyendo, sobre el peso unitario. G, la aceleración de la gravedad. U, la velocidad de viento. Y K, la constante de Strauchal, 0,185.
Entonces, con eso calculamos la longitud de onda de la vibración del conductor. Entonces, hemos dicho que ahora ya conocemos la longitud de onda, cuánto es, y nosotros, nuestro amortiguador, vamos a colocarlo más o menos en la mitad de la media onda. Y obviamente vamos a estar entre 0,80, 0,90 de la longitud. Entonces, por eso es de que la separación de la longitud desde la boca de la grampa hasta donde colocamos el amortiguador de vibración, lo vamos a llamarlo S. Eso va a ser igual a 0,85 y la longitud de onda partido por 2. A la longitud de onda ya sabemos así, está nuestra ecuación. Eso reemplazamos y con eso la longitud a la cual vamos a colocar nuestro amortiguador de vibración va a ser igual a 0,0013 por D raíz cuadrada de C. Ya sabemos que D es el diámetro del conductor y C el T0 sobre P, la tracción con la que jalamos sobre el peso unitario del conductor. Entonces, con eso calculamos la longitud a la cual tenemos que colocar nuestro amortiguador de vibración y partiendo desde la boca de la grampa. Ahora vamos a ver cómo calculamos las distancias para colocar el amortiguador bretelle. El amortiguador bretelle hemos dicho que con los residuos del conductor lo colocamos por abajo, sin traccionarlo. Ahora, ¿cuál es la longitud que nos sugieren? Es de que la S que hemos calculado, eso medimos a un lado. Y la misma S medimos al otro lado, al lado derecho, al izquierdo y al derecho. Y aparte de eso, incluimos la longitud de la grampa. Con una grampa la grampa del conductor, entonces aumentamos esa longitud y con eso la longitud total, S' vamos a llamarlo, S', va a ser igual a 2 veces S, ¿no es cierto?, más E, más la longitud de la grampa. Ahora, S ya hemos calculado, era 0,0013 de raíz cuadrada de C. Como aquí se dice 2, entonces S' va a ser igual a 0,0026 por D raíz cuadrada de C más E, la longitud de la grampa. Y ya. Acá en el texto tenemos un pequeño ejemplo, 4.1, pero que simplemente es reemplazar las ecuaciones. Reemplazar las ecuaciones, con eso calculamos S y calculamos S'. Ahora, el inciso 4.11 se refiere a la protección a lo largo de vanos de cruces de ríos, vanos grandes, largos.
hay un río, digamos, entonces tenemos que poner una torre en una orilla y otra torre en otra orilla. No podemos reducir el vano. Entonces, pueden ser vanos grandes, mayores de 500 metros. Mayores de 500 metros, hasta 1500 metros. El chapar en el río Piraí es 950 metros el río. 950. Y como hay que colocar un poquito más afuera, entonces más de 1000 metros es el vano. Y entonces, en este caso, por lo menos vamos a colocar 2 amortiguadores en un lado del vano y, si son 1000 metros, otros 2 en el otro lado del vano. Entonces, la separación, vamos a llamarlo S1 en este caso, y ya sabemos que es 0,0013 por D sobre raíz cuadrada de C. Esa es la longitud a la cual tenemos que colocar el primer amortiguador. Ahora, el segundo amortiguador, casi al doble. No es al doble, pero casi, porque como quiera que estamos incluyendo pesos, esto que también tiene peso, eso también un poco va a afectar. Por eso que el segundo amortiguador colocamos S2, 0,0022 por D raíz cuadrada de C. No es 26. 13 por 2 es 26, ¿no? Colocamos solamente a 0,0022. 0,0022 por D raíz cuadrada de C. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ya. Se siguen investigando, se siguen haciendo mayores esfuerzos por reducir la amortiguación, la vibración. Uno de ellos, lamentablemente, no está en el texto, recién han inventado, es un conductor. El conductor nosotros que utilizamos en muchos ACSR, conductor de aluminio con alba de acero. Entonces, esto han hecho, en base a esto han hecho un invento, es ACSR self-damping. Self es auto, damping amortiguado, autoamortiguado, conductor autoamortiguado. Entonces, ¿esto cómo han inventado? Entonces, hemos dicho de que el conductor tiene hebras de aluminio por la parte de afuera, de aluminio, que es el que conduce la electricidad. Y en el centro, en su alma, colocamos conductor de acero. Esto hemos dicho que el acero resiste la tracción mecánica y el aluminio conduce la electricidad. Entonces, lo que han hecho es que el alma de acero lo ponen, son 7 hebras, lo ponen, lo tesan biencito y encima de eso colocan las hebras de aluminio. Pero, aquí está la novedad, no lo jalan con fuerza, sino que lo dejan un espacio entre ellos de 1 a 2 milímetros. Están separados.
están separados. Entonces, mecánicamente es como si serían dos conductores. Uno que está al medio, el aluminio, el acero al medio que va a vibrar, ¿no es cierto?, con una frecuencia. Y por encima de eso está otro que está separadito, que es el aluminio, que son las hebras de aluminio. Entonces, esos también van a vibrar, pero como su diámetro es mayor, son hebras más de aluminio y además son un diámetro mayorcito, entonces van a vibrar a otra frecuencia. Entonces, si vibran a otra frecuencia, se van a chocar entre ellos. Y al chocarse entre ellos, al impactarse entre ellos, van a eliminar la vibración. Y entonces, este conductor hemos colocado en el río Piraí, porque como el vano era 1200 más o menos metros, entonces no sabíamos cuántos amortiguadores colocar, y entonces dijimos colocaremos ese conductor autoamortiguado. Hemos comprado y en el momento nosotros no sabemos, primera vez que estamos utilizando, queremos que vengan a ayudarnos a hacer el tendido. ¿Cómo se hace? Entonces lo que han hecho, el aluminio es como, digamos, nuestra chamarra, en nuestra manga está, el aluminio así lo han hacia atrás, lo han jalado hacia atrás, despacito. Y entonces ha quedado solamente el alma de acero. Entonces se ha agarrado el alma de acero y de ahí es lo que se ha jalado. De ahí se ha jalado el conductor. Solamente el alma de acero se ha jalado. Y cuando se ha terminado de jalar, se ha hecho el flechado y se ha empalmado el alma de acero. Solamente el alma de acero. Y una vez que estaba jalado y empalmado el alma de acero, recién se ha vuelto a desenrollar las hebras de aluminio por encima, despacito, sin jalar. Y cuando se ha acomodado, recién se ha vuelto a colocar la grampa de suspensión, la grampa de amarre. Entonces se ha dejado que entre el alma de acero y el aluminio permanezca el 1 o 2 milímetros de separación. Entonces, hemos dicho de que quizás esto no va a funcionar. Hemos puesto gente que cada semana vaya a mirar, después cada mes, cada año, ya son 20 años que está. Entonces, la conclusión era de que era un buen conductor autoamortiguado. Entonces, que podríamos utilizar ese conductor en todas las líneas. Pero es más o menos 8 o 10 veces más caro que el conductor normal. 8 o 10 veces más caro. Y la otra desventaja es de que si es que por cualquier motivo el rayo le cae en forma inclinada bien y lo cae y rompe algunas hebras, entonces el conductor ya no sirve, hay que cambiar. Hay que cambiar todo el vano. No todo el vano, todo el tramo de tensión. Todo el tramo de tensión. Que son 5 kilómetros más o menos.
No sé si tienen alguna pregunta. Y ya. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a pasar al capítulo 5. Al capítulo 5, que se refiere a las estructuras para líneas de transmisión. Para líneas de transmisión. Vamos a ver un costo referencial de las líneas en porcentaje. Los materiales, todo lo que son materiales, representan el 60% del costo de la línea. Los materiales, las estructuras, los conductores, cable de guardia, cadena de aisladores, ferretería, etc. Todo lo que es material, 60%. 60%. Y cuando ya te compramos los materiales, contratamos a alguna empresa constructora que construya la línea a lo largo de toda la línea, de todo el tramo. Y eso cuesta 30%. 30%. Y la ingeniería y la administración, a nosotros nos pagan ingeniería 10%. Tan solo 10% es nuestra comisión. Eso es porcentualmente. Hemos dicho que el material es el 60%. El 60%. Y de todos los materiales, de ese 60%, la mitad son las estructuras. La mitad son las estructuras. El conductor, los 3 conductores y los cables de guardia, el 25%. Así que la suma de los dos ya es el 75% del costo de los materiales. Luego está el 8% los aisladores, la ferretería 6%, los amortiguadores, los accesorios, y con eso llegamos al 100%. Pero la conclusión de la estructura es la mitad de todo el costo de los materiales. Así que es lo que nosotros podemos ahorrar. Ahí podemos ahorrar en el costo de las estructuras. Y ya. Entonces las estructuras son los que sirven para elevar, para sustentar al cable de guardia, al conductor de fase, a los amortiguadores, a los aisladores, a todo eso, levantar del suelo hacia arriba. De tal forma que del suelo hasta el conductor hay más o menos 7, 8 metros, y por debajo pues, la gente pueda seguir nomás caminando, viviendo. Es una de la función de la estructura.
Ahora, la estructura tiene alturas diferentes, variables, 15 metros, 20, 30, 40, 50, y también su forma también es variable. Depende de diferentes factores. Entre ellos solamente unos cuantos, podemos decir de que depende de la disposición de los conductores. Los conductores de fase, los que conducen la electricidad, depende cómo están en la estructura. Después vamos a ver, pueden estar en posición triangular, en posición horizontal, vertical. Luego depende de la distancia que hay entre un conductor y otro conductor. La distancia entre conductores. Los conductores no pueden unirse. Si se unen, entonces cortocircuito, el sistema eléctrico falla. Luego depende de la distancia y forma de los elementos aislantes, de la cadena de aisladores. Pueden ser discos de 10 pulgadas de diámetro, o más grande, más delgado. Pueden ser diferentes formas. Luego, las estructuras dependen de las flechas de los conductores. Ya sabemos qué es la flecha. Entre dos estructuras colocamos un conductor. Esa va a ser una forma más o menos hacia abajo, y la distancia de la horizontal hasta el punto bajo de la catenaria es lo que se llama flecha. Si la flecha es grande, la estructura tiene que ser más alta. Luego también depende de la altura de seguridad. Mucho que del conductor al suelo puede haber 7, 8 metros. Es la altura de seguridad, que depende de la tensión. Para 230 kV es 8 metros, pero si en el mundo hay estructuras de 500, 700, 800 kilovoltios, ahí la altura de seguridad es más grande. Luego depende de la función mecánica de la estructura. ¿Cómo vas a resistir? ¿Qué función tiene la estructura? Luego la forma de resistir. ¿Cómo vas a resistir? Luego, los materiales utilizados en las estructuras. ¿Qué material vamos a utilizar? Puede ser madera, puede ser concreto armado o puede ser metal. También depende del número de circuitos. Un circuito es de 3 conductores, ¿no? 3 conductores, nuestro sistema es trifásico. Los 3 conductores es con una línea, entonces lo conducen los 3. Pero a veces en una misma estructura podemos 3 conductores a un lado y 3 al otro. Entonces es una línea de 2 circuitos, como si serían 2 líneas. Eso depende del número de circuitos y la estructura para que tenga su forma. Y entonces se puede seguir aditamentando. También depende de la forma. Qué bonito, qué feo, bonito tenemos que hacer. Porque como va a ir por la punta de los sesos, por donde vive siempre puede vivir alguna gente, puede decir, ay, qué feo han puesto, no les puede gustar, puede ser estéticamente, tiene que ser bonito, tiene que aguantar en la lluvia cuando cae granizo, etcétera. Tiene muchas cosas. Entonces, pero vamos a ver cuáles son las más importantes. Primero vamos a empezar con la disposición de los conductores. La disposición de los conductores. Normalmente hay 3 tipos de disposición.
El uno es triangular, el otro horizontal y el otro vertical. Hay mucho que nuestro sistema es trifásico, entonces en la disposición triangular los tres conductores pueden estar en un triángulo, puede ser equilátero o no equilátero, pero los tres conductores en posición triangular. Como vemos en la figura 5.1. Tenemos una estructura, están los brazos de la estructura y de cada del brazo están colgando la cadena de aisladores. Y de la cadena de aisladores está, en la parte inferior de la cadena, está el conductor A, B, C. Entonces la configuración triangular. Luego tenemos hecho la disposición horizontal, que se coloca en plano horizontal. Eso quiere decir que los tres conductores están a la misma altura. A la misma altura. A, B, C. Están a la misma altura. Y finalmente hemos hecho la vertical, que los tres están en la misma verticalidad, uno encima del otro, encima del otro. Disposición vertical. Cada cual tiene sus características. Digamos, la vertical, por ejemplo, como los tres conductores están uno encima del otro, entonces la estructura puede ser bien compacta, bien angosta, porque cada conductor está encima del otro. Pero lo que sí es más alto, porque la separación de un conductor a otro conductor se va sumando. Y la horizontal es al revés. Los tres conductores están a la misma altura abajo, entonces la estructura es más baja, pero más ancha. Entonces ganamos en una y perdemos en otra. Es más ancha, pero más baja. Y la vertical es más alta, pero menos ancha. Y la triangular es la intermedia. Es más o menos esbelta, pero es más alta que la horizontal y es más baja que la vertical. Ahora, la vertical, por ejemplo, es más compacta. Mucho podemos colocar en las ciudades, digamos en una avenida, en la jardinera central, ahí colocamos un poste, digamos, un poste de hormigón. Y ahí a un lado colocamos tres conductores y listo. O también en las aceras. En la acera colocamos, donde termina la acera, colocamos una estructura de hormigón y los conductores hacia la calle, en vertical. Pero los vanos van a ser más pequeños. La estructura horizontal puede ser vanos grandes, pero lo que sí, tiene 4 patitas, 4 puntos de suspensión y entonces 4 fundaciones y eso es ancho.
8 metros, 8 por 8, 8 por 8, 64 metros cuadrados ocupa. No es una jardinera central imposible, no se puede colocar. Entonces es la desventaja. La ventaja que es más bajo. Y la configuración vertical, podemos hacer un circuito a un lado, un circuito de 3 conductores a un lado, y al otro lado otro circuito de 3 conductores. Entonces es un doble circuito. Es como estaríamos haciendo 2 líneas. Esa ventaja es la que tiene la disposición vertical. Entonces tienen ventajas y desventajas. Hemos dicho que con la vertical podemos hacer un circuito de dos circuitos, circuito doble. Y también con la triangular podemos hacer en cada lado dos arriba, dos abajo y uno arriba, para que no sea tan ancho, pero también se puede. Pero es más ancho y más alto también. Ahora, las dimensiones de las estructuras van a depender de muchos factores también. Uno de ellos es la tensión nominal, tensión eléctrica nominal de la línea. Luego va a depender de las sobretensiones previstas. El rayo, el mucho que le va a caer, y entonces tiene que protegerse. Esas son las dos más importantes. Pero también hay otras secundarias. Por ejemplo, depende de la flecha de los conductores. Flecha de los conductores. Depende de la forma de la cadena de aisladores que sustenta a los conductores. ¿Cómo sustenta? Depende del diámetro del conductor. Mientras más grueso es más pesado, más. Y entonces también depende de la distancia de seguridad del suelo al conductor, que eso también varía con la tensión y varía también de cada país. Algunos países dan unas distancias de seguridad mayores, otros menores, depende. Pero todos esos factores van a definir las dimensiones de la estructura. Y ya. Ahora vamos a ver la clasificación de las estructuras de las líneas de transmisión. ¿Cómo clasificamos? Hay diversos criterios. Pero nosotros, como cálculo mecánico, vamos a dividir solamente en tres. Vamos a clasificar en tres criterios. Uno es en cuanto a la función de la línea. ¿Qué función tiene? ¿Qué cosa hace en la línea? En cuanto a la función. El otro es en cuanto a la forma de resistir. Forma de resistir. ¿Cómo resiste? Y el otro en cuanto al material empleado.
hemos dicho que hay madera, hormigón, metal. Entonces, esas son las tres clasificaciones que nosotros vamos a analizar en cuanto al funcionamiento de la estructura de la línea. Y ya. Primero, como quiera que tienen que existir esfuerzos, los esfuerzos que tiene que soportar en la línea la estructura, por lo menos son tres normales. Uno, las cargas verticales. Las cargas verticales. Todo el peso de los materiales, de los conductores, de los aisladores, de la ferretería, todo lo que es vertical, de arriba hacia abajo. Cuando jalamos un conductor también un poquito, estamos jalando hacia abajo, también eso se considera. El peso de los cables, hemos dicho, de los aisladores, el peso propio de la misma torre también tiene su propio peso, también eso tiene que aguantar. Y también, en el momento de montaje, hemos dicho que van a subir los linieros, gente va a subir a colocar los aisladores, etc. O también durante el montaje, cuando está funcionando, tienen que hacer mantenimiento. Si arregla algo, tienen que ir a arreglar, tienen que mantener. Entonces, esos esfuerzos verticales que van a generar tienen que existir. Luego tienen que existir las cargas transversales. Las cargas transversales son las que son generadas por el viento. El viento le da en forma perpendicular al conductor. Y lo empuja hacia un lado y lo quiere hacer caer a la estructura. Es el esfuerzo transversal debido al viento. Y luego las cargas longitudinales, las que están en dirección de la línea. Esos, como nosotros jalamos cuando estamos construyendo, jalamos y entonces esos esfuerzos son los que van a generarse longitudinalmente y la estructura tiene que aguantar eso. De los tres tipos, las cargas transversales debidas al viento son las más determinantes. El 60-70% de la estructura se diseña con las cargas transversales, 30% con las verticales y las longitudinales. Ahora, hemos dicho que las líneas se clasifican por la función que desempeñan en la línea, por la forma de existir y por el material. Por la función en la línea, las estructuras pueden ser estructuras de suspensión. Estas estructuras de suspensión, como su mismo nombre lo indica, solamente suspenden hacia arriba los conductores.
la grampa de suspensión los agarra y los levanta. Muchos los levanta 7, 8 metros en la línea de 230 kV. Y obviamente que levanta la cadena de aisladores, a la ferretería, todo. Pero solamente suspende. Solamente suspende. Le decimos que suspenda para que no sea tan pesado. Si la estructura es pesada, es más cara. Entonces suspende. Pero si es que por cualquier motivo alguien va y corta un conductor, o el conductor se revienta, entonces la grampa no lo amasa, no lo agarra, solamente le ha suspendido, entonces el conductor se va a resbalar. El conductor se resbala y se va. La estructura de suspensión solamente suspender. Suspender, levantar las partes de la línea, especialmente a los conductores. Como quiera que solamente tiene que suspender, por eso es que esta estructura es más o menos liviana. Más o menos liviana. Si es más o menos liviana, es más barata. Es más barata. Es más barata. También hay estructuras de anclaje. Estructuras también que se llaman de amarre. Anclaje, amarre. De estas por lo menos hay dos. Uno de anclaje total y otro anclaje parcial o intermedio. El anclaje total es una línea normalmente, anclaje total, hay dos nomás, dos estructuras. Uno, al principio de la línea, la línea empieza en una subestación, ¿no es cierto? Entonces, la primera torre, la primera estructura es anclaje total. Porque agarra al lado de la línea, todos los esfuerzos de los conductores, el cable de guardia, de los aisladores, de todo. Y al lado de la subestación, despacio tiene que ir, ahí no se jala. Entonces, el anclaje total es el que resiste unilateralmente todos los esfuerzos hacia la línea. Por eso que es el más pesado, el más caro. Entonces hay al principio de la línea y otro también al final de la línea, al otro lado de la subestación, y entonces que también agarra solamente el esfuerzo unilateral de los esfuerzos a un lado. No hay quien le ayude. Por eso son los más pesados, los más caros. El otro anclaje, el otro estructura de anclaje, la estructura de amarre, es el anclaje parcial o intermedio. Normalmente, cuando una línea nosotros construimos, queremos que desde una subestación hasta la otra vaya rectito. Así va a ser más corto y más barato. Pero como quiera que siempre en el intermedio van a haber lagunas, van a haber construcciones de casas, etc. Tenemos que girar a la derecha, a la izquierda, y entonces cuando hacemos un ángulo de desviación, entonces los esfuerzos van a ser mayores. Por ejemplo, si hay una estructura y la estructura no tiene línea, no tiene ángulo, es recto, entonces a un lado, digamos, el conductor está jalando con 1000 kilos y al otro lado con 1000 kilos. Entonces, más
más 1000 kilos, menos 1000 kilos, el resultante es cero. Casi no, la estructura no está aguantando los esfuerzos con los que jalamos los conductores. Pero si es que el ángulo hay en la línea, cualquier motivo, entonces los esfuerzos ya no están diametralmente opuestos, sino que están en ángulo. Entonces hay una fuerza en el interior del ángulo, en la bisectriz interna del ángulo, y eso tenemos que considerar. Y por eso es que estas estructuras de anclaje intermedio allá van a ser más resistentes, más pesadas. Y aparte de eso, hemos dicho que las estructuras de suspensión, cuando alguien corta, digamos, un conductor, ese conductor se chorrea. Si no hubiese quien lo detenga, puede chorrearse hasta el final de la línea. Puede haber el efecto dominó. Los dominos colocados en un lado de otro, alguien lo hace caer un dominó, entonces todito los dominos se caen. Entonces esto podría ser así. Entonces, para evitar eso, cada 4 o 5 kilómetros se coloca una estructura de anclaje intermedio, una de amarre. Y esta de amarre, por eso se llama amarre, porque al conductor lo está amasando, lo está agasando. Entonces, cuando el conductor se revienta, el de suspensión lo deja correr, lo deja escurrirse, pero viene y el conductor, el de amarre lo agasa. Entonces ya la línea ya no continúa su caída de los conductores. Entonces, eso colocamos más o menos cada 4 kilómetros. Si hay una falla, entonces la falla va a ser solamente dentro de los 4 kilómetros. Entre estas estructuras de anclaje de amarre parcial, este intermedio hemos dicho que hay, pero que esta también puede ser estructuras para ángulos, hemos dicho. Si hay un ángulo, una desviación en la ruta de la línea, entonces va a haber un ángulo, entonces la tracción con la que hemos jalado el conductor no va a estar diametralmente opuesto, entonces va a haber un ángulo que en su intermedio, en su bisectriz, se va a generar una fuerza resultante. Entonces, por eso hay que considerar qué ángulo es 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados. Luego hay estructuras de derivación. Esto simplemente es cuando, digamos, en una línea, está construida la línea, y entonces hay otra subestación que hacemos en forma perpendicular a la línea existente. En 90 grados de la línea existente hacemos otra línea que estamos ampliando nuestro sistema, y entonces van a haber tres líneas de ese punto, uno a la derecha, otro a la izquierda y otro al frente. En la derecha e izquierda se van a ayudar, se van a complementar. Hemos dicho, al un lado jalas con 1000 kilos, al otro con 1000 kilos, el resultante es 0. Ahí se van a ayudar. Pero cuando salimos perpendicularmente, a ese no hay quien le ayude. Eso tiene que aguantar la estructura, los esfuerzos de la línea perpendicular. Es la estructura en derivación. Estas son estructuras también pesadas. También pesadas. De todas estas estructuras, el 70% de las estructuras son de suspensión. Las más livianas, las que solamente suspenden. Y 30% son de amarre.
30% son de base. Las demás son más pesadas y más caras. Las de suspensión son las más livianas, más baratas, pero solamente suspenden. Y ya, entonces son las estructuras que se clasifican por la forma de resistir, por la función que tienen en la línea. En la segunda clasificación habíamos dicho que eran por la forma de resistir. ¿Cómo van a resistir las estructuras? ¿Con qué forma? Hemos dicho que las estructuras tienen que resistir por lo menos 3 solicitaciones de las cargas verticales, de arriba hacia abajo, las cargas longitudinales, en sentido de la línea, y las transversales en 90 grados de la línea. 90 grados de la línea. Son los 3 tipos de esfuerzos que tiene que resistir la estructura: vertical, transversal y longitudinal. Hemos dicho que de estas 3, la transversal es la más determinante. Luego la vertical y la longitudinal. Entonces, por la forma de resistir, las estructuras pueden ser estructuras autosoportadas. Pueden ser estructuras autosoportadas y estructuras atirantadas. 2 tipos de forma de resistir: autosoportadas y atirantadas. Las estructuras autosoportadas son las estructuras que resisten todo el esfuerzo y simplemente lo transmiten a las fundaciones, a sus propias fundaciones. No se hacen ayudar con nadie. Por eso son autosoportadas. Ahora, estas estructuras autosoportadas pueden ser de 3 tipos. Un minuto, por favor, ¿ya? Y ya, las estructuras autosoportadas, mucho que resisten todo su esfuerzo y lo transmiten simplemente a sus fundaciones, a sus propias fundaciones, a sus vigas empotradas.
Y estas pueden ser tres tipos: rígidas, flexibles y mixtas. Rígidas, flexibles, mixtas. Las rígidas son las que resisten todos los esfuerzos normales con deformaciones elásticas muy pequeñas. Tenemos un poste, entonces aguanta verticalmente todo. No está inclinado. Pero si es que hay alguna deformación, si es que el conductor se rompe, alguna falla, un poquito se flexiona, poquito se deflexiona. Son deformaciones elásticas, poquito se deflexiona. Es la rígida, estructuras rígidas. Las flexibles, normalmente son las estructuras reticuladas de metal. Esas aguantan todo. Normalmente están verticales muy poquito, están flexionados, y cuando falla un conductor o alguna cosa, entonces se flexionan, pero poco nomás. Las flexibles son las estructuras normalmente de hormigón o de madera, que cuando se le pone todo el esfuerzo, ya un poquito se nota que están flexionadas, que están en la punta, están flexionaditas. Y cuando hay una falla, se flexionan más todavía. Se flexionan más todavía. Y finalmente las semirrígidas. Las semirrígidas son rígidas en una dirección y en otra dirección son flexibles. Las autosoportadas son las estructuras mucho reticuladas de 4 fundaciones. Esas son las autosoportadas. De las autosoportadas, las rígidas. Las rígidas. Las reticuladas. Y las autosoportadas flexibles son, por ejemplo, las que tienen dos postes de madera. Y entonces es un poquito, ya se van a flexionar. Y cuando falla algo, entonces ya se va a ver la flexión en la punta. Y las semirrígidas son las que tienen dos postes, pero en su parte intermedia están con una X, están mejoradas su resistencia. Entonces esas, en el sentido de las dos postes, van a ser rígidas. Ahí no se van a flexionar. Pero adelante, en sentido de la línea, sí pueden flexionarse. Esas son las autosoportadas mixtas o semirrígidas. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos 35 personas. De momento vamos a quedar ahí, si no tienen preguntas. La siguiente clase vamos a ver las estructuras atirantadas. Por la forma de resistir, hemos dicho son autosoportadas y atirantadas. Ahora hemos visto las autosoportadas, la siguiente clase vamos a ver las estructuras atirantadas, con tirantes.
No sé, todavía no he calificado las notas, pero obviamente que, a ver, de aquí a un tiempito les voy a avisar. Pero obviamente lo más importante es cuando tengan el segundo parcial, ¿no? La suma de los dos tiene que ser, promedio tiene que ser más de 51. Y los que tienen menos van a dar examen final. De momento puede que no más de tirarse.